Buenas noches, quiero aquí Marta de nuevo para compartir una pequeña reflexión, ¿verdad? Que llevo semanas preparándola y es que el Señor lo ha puesto fuertemente en mi corazón y quiero llevarte a reflexionar sobre este tema que para mí, ¿verdad? Para todo miembro de una iglesia, sobre todo la iglesia católica, debe ser algo muy importante, ¿verdad? Hay que tener un poquito de conocimiento. Así que me encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que selles, Padre Celestial, mis labios con carbón encendido, para que no sea mi boca, sino el poder del Espíritu Santo, para que ustedes puedan recibir la bendición y la palabra que el Señor quiere que llegue a su pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y encomendamos mi ser, mi mente, mi espíritu y todo lo que vamos a hablar al Espíritu Santo, y que la Madre Santísima nos asista, ¿verdad? En esta encomienda que el Señor me ha dado hace ya varios días. Así que esta noche, ¿verdad? Porque estoy grabando de noche, en este día, quiero compartir 8 puntos que llegaron a mi corazón y están correlacionados con la palabra, ¿verdad? Porque el Señor asimismo los ha entrelazado para que tú puedas entender por qué debemos creer y amar la Eucaristía. Un sacramento, ¿verdad? Que es muy importante y que nos llena de mucha fuerza, al igual que el Espíritu Santo. Así que el primer puntito que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Dice que, ¿por qué yo debo amar y creer en la Eucaristía? ¿Verdad? Muchas personas piensan que eso simplemente es un pedazo de pan y vamos a comulgar quizás pensando que lo que estamos consumiendo es un pedazo de pan y estamos realmente, mucha gente realmente está equivocado, ¿verdad? El Señor dice que mi pueblo arde por falta de conocimiento, ¿verdad? Así que hay que instruirnos y entender realmente qué son las o cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Los sacramentos que el Señor nos ha dejado, que están con base bíblica, para que nosotros podamos sostenernos en tiempos difíciles. Ciertamente el año 2020, ¿verdad? Muchos piensan, y estoy de acuerdo en muchas cosas, que fue un año sumamente difícil, pero aquellos que creemos en las promesas del Señor sabemos que cuando vienen esos tiempos difíciles, para nosotros es un campo de entrenamiento, ¿verdad? Así que todos los planes están contemplados por nuestro Creador. Así que el año 2020 no podemos decir que es un año en donde el demonio nos ha zarandeado, tampoco podemos decir que es un castigo de Dios. Así que todo lo que ocurre, ¿verdad? Está contemplado en el plan de Dios, y todo en la vida tiene un propósito. Así que el año 2020, si usted no ha visto cuál es el propósito, yo quiero decirle que usted acabó de pasar por un año completo de entrenamiento, y que el 2021, si usted es un creyente fiel, si usted tiene una fe fortalecida, y si usted cree que Jesucristo es su Salvador, y usted cree en las promesas del Señor, esto va a ser un año de bendición, un año de gracia. La vida no va a cambiar de un año a otro, pero sí, si hemos pasado el entrenamiento, estaremos con mejor disposición. Y no solamente física, sino más que nada espiritual, porque el Señor nos está dando entrenamiento físico y está entrenando a través de nuestro físico el espíritu, para que nosotros podamos sobrellevar toda adversidad, ¿verdad? Y creer que a pesar de las situaciones difíciles, el Señor está con nosotros como Él lo prometió. Así que vamos entonces voy a compartirles lo que he recibido durante este tiempo, que para mí ha sido un año lleno de gracia, procesos sumamente difíciles, pero el Señor le ha ido revelando a mi corazón tantas y tantas cosas hermosas, que lo que yo he recibido por gracia tengo que darlo hacia adelante. Estamos un poquito limitados físicamente, ¿verdad? Muchas veces no podemos ir a predicar, pero tenemos la tecnología, tenemos esta herramienta, así que quizás podemos llegar un poquito más lejos. El primer pensamiento que el Señor puso sobre por qué creer y amar en la Eucaristía, en ese sacramento tan grande de amor, fue, número 1, tienes que creer, Marta. Hermano, tienes que creer. Simple y sencillamente porque el mismo Jesús, tu Salvador, tu Creador,
tu libertador. El mismo Jesús fue el que la instituyó. Y eso lo tenemos en Lucas 22 y voy a leer desde el versículo 14 para que tú entiendas cómo tu Salvador instituyó el sacramento de la Eucaristía. Como dice la canción, ya no es pan y vino, sino tu cuerpo y tu sangre, Señor. Y aquí está estipulado en la palabra. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo en Lucas 22, versículo 14 al 20. Mire qué hermosa esta palabra. Hay promesa. Hay promesa. Dice: cuando llegó la hora se puso a la mesa y los apóstoles con él, y él les dijo, Jesús les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Yo quisiera imaginar cuando regrese nuestro Salvador, poder tener el privilegio, que no soy merecedora, ¿verdad? Quizás de estar sentada en esa mesa, en esa nueva Pascua, y que el Señor me diga: ardientemente he deseado comer esta Pascua contigo hermano, ¿verdad? Conmigo. Y dice: antes de padecer. Así que ya él sabía que iba a ser entregado, así que instituye ese sacramento, instituye la Eucaristía. Dice: porque os digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Así que ahí hay una promesa de que cuando Él regrese volveremos a comer, volveremos a tener esa Pascua y vamos a cenar el sacramento de la Eucaristía del mismo Jesús. Dice: tomando el cáliz dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Este es mi cuerpo, el cuerpo de tu Salvador, el cuerpo de Jesús. Y dice que iba a ser, ¿verdad?, una revelación, iba a ser entregado. Ya sabemos, ¿verdad?, que Judas lo iba a entregar, y fue entregado ese cuerpo, ¿verdad? Ese cordero fue inmolado para que nosotros recibiéramos la salvación. Pero antes decidió instituir la Eucaristía para fortalecernos, ¿verdad? Así que el mismo Jesús instituye, a través de la palabra vemos que nos deja su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Ahora, el segundo punto que el Señor pone en mi corazón es que dice el mismo Jesús, ahí mismo en ese versículo 19, nos da un mandato de celebrar la Eucaristía en generaciones futuras. Y vamos a ver que Pablo, vamos a verlo en un versículo más adelante, Pablo hizo exactamente la consagración después que Jesús había resucitado. Así que ellos siguieron ese mandato. Jesús mismo nos manda a conmemorar, ¿verdad?, a hacer presente ese sacramento que es único y que nos recuerda el sacrificio de nuestro Salvador. Así que cada vez que ese sacerdote hace la consagración, renueva, ¿verdad?, cumple con el mandato que Jesús le dio a los apóstoles, que también somos nosotros, ¿verdad? Y eso se encuentra pues en Lucas 22, 19, cuando dice: haced esto en memoria mía. Quiere decir que este sacrificio, esta consagración que se hace, ¿qué hace? Es recordarnos, ¿verdad?, renovar el sacrificio en la cruz, recordar que ese es el mismo cuerpo de Jesucristo, que es real, que se consagra a través de la epítesis, ¿verdad?, que es la transformación de lo que muchos creen que es un simple pan, se convierte en el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Y continúo, dice: y del mismo modo el cáliz,
después de haber cenado diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. Así que además de dejarnos su cuerpo, nos está, ¿verdad?, diciendo en profecía que esa sangre es la que va a renovar, ¿verdad? Es que va a ser la nueva alianza de ese cordero para darnos una nueva oportunidad en la vida eterna. ¿Okay? Ese sería el segundo punto. El tercer punto, ¿verdad? Como les decía, es la presencia real de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver también en Juan. El primer punto fue instituida por el mismo Jesús. El segundo, Él nos manda a celebrar esta Eucaristía, ¿verdad? Lo vamos a ver que más adelante Pablo, como les dije, para las generaciones futuras, a renovar la institución eucarística, ¿verdad? A recordarnos. Y el tercer punto, pues, que es presencia real de Jesucristo. Y eso lo vamos a encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan 6, 48 al 51, ¿verdad? Leemos la palabra en Juan 6 y vamos a ver un dato interesante en este evangelio, cómo la gente no entendió qué era lo que Jesús había dicho en aquel momento, ¿verdad? Y posiblemente muchos de nosotros, aquellos que creen que es un pedazo de pan, no van a creer que Jesús es presencia real, ¿verdad? Y dice así, dice, yo soy, en Juan 6, versículo 48, palabras de Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo, Jesús, presencia real, el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron en el desierto del maná y murieron, ¿verdad? Y ahí vamos al cuarto punto, que me dice, ¿por qué creer y amar la Eucaristía? Simplemente y sencillamente porque la instituye Jesús, porque es presencia real de Jesús, porque Jesús nos manda a celebrar esa Eucaristía en generaciones, cumplimos un mandato en generaciones futuras. Y el cuarto punto, ¿por qué creer y amar la Eucaristía? Porque es promesa de vida eterna y de resurrección, ¿verdad? Y ese lo tenemos en Juan, específicamente en el versículo 50 en adelante, que me dice, este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo coma, no muera. Cuarto punto, promesa de vida eterna. Y dice, si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Yo daré, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Usted está escuchando bien. Promesa de salvación, vida eterna. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Mire qué promesa tan hermosa nos da el Señor a través de esa institución eucarística. Y me dice, vivirá eternamente. Así que hay promesa de resurrección. Fíjense que menciona en esos versículos que nuestros padres, el pueblo de Israel, comió el maná que bajaba del cielo y murieron. ¿Qué? Pero el que come de este pan vivirá eternamente. Así que tenemos un regalo sacramental en donde Jesús se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nos da promesa de vida eterna y nos promete que vamos a resucitar, ¿verdad? Que vamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos dice, sigan celebrándolo en su palabra, sigan celebrando, sigan conmemorando esta institución, esta Eucaristía, ¿para qué? Para que tengan vida eterna y no mueran. ¿Qué?
Y en este versículo, en este pasaje de la Biblia, es increíble, ¿verdad? Porque los judíos en aquel momento tristemente no entendieron, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Jesús es bien directo, ¿verdad? En aquel momento cuando Jesús pronuncia esas palabras, había muchos judíos, ¿verdad? Estaban los judíos, también estaban los apóstoles presentes. Y cuando Él le dice, este es el pan bajado del cielo, el que come de este pan, ¿verdad? El que consume mi cuerpo, vivirá eternamente. Y vamos a ver, ¿verdad? Que en la palabra, los judíos, vamos a ver varios niveles de fe, ¿verdad? Porque los judíos reaccionaron ante esas palabras de Jesús con incredulidad, ¿verdad? ¿Qué pensaron los judíos en aquel momento? Y lo dice aquí. Mira, él dice, los judíos en el versículo 52, estoy en Juan 6. Mira qué interesante esto. Dice, los judíos se pusieron a discutir entre ellos, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Yo me imagino la prepotencia, ¿verdad? Cuando esos judíos le dijeron, Jesús le dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Así que la Eucaristía es sumamente necesaria para nosotros tener vida en abundancia y vida espiritual. La Eucaristía nos va a dar la fortaleza para nosotros seguir caminando en este proceso transitorio en lo que llegamos a la nueva vida. Y les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿verdad? Y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Te está diciendo, yo soy real. Los judíos no creyeron que Jesús era el pan de vida bajado del cielo y que su sangre es una verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mira qué cosa más hermosa. Entre las cosas que Jesús, ¿verdad? Que Jesús pone en mi corazón, y es que me dice, cuando tú me consumes, yo estoy en ti, ¿verdad? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que la Eucaristía, ese sería el quinto punto, nos da la fuerza, nos mantiene al Jesús vivo dentro de nosotros. Si nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros, mira qué privilegio. Es algo maravilloso, ¿verdad? Por eso es que vemos los milagros eucarísticos y vemos muchos milagros, ¿verdad? Yo sé de muchas personas que han sido sanas físicamente, es por consumir la Eucaristía, porque hay una promesa de sanación. Es el mismo Cristo Jesús que tú estás consumiendo. Y si es voluntad del Señor, yo he visto gente que consume ese pedazo de pan que muchos dicen que no es nada más y nada menos que el Cristo real y vivo. Han sido sanadas quizás de un cáncer, quizás sanadas de un tumor, quizás de una enfermedad terminal, ¿verdad? Sanados espiritualmente. Yo pasé por un proceso en donde yo fui sanada emocionalmente a través de la Eucaristía. Y el Señor me fue llenando, me fue atrayendo, ¿verdad? Con cuerdas de amor para que yo regresara a ese amor eucarístico y el poder llenar el vacío que había en mi vida. Y yo soy testimonio de eso, ¿verdad? Dice, igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. Así que aquel que me come vivirá por mí. Cuando estamos en unión eucarística, vivimos por Cristo Jesús, tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros. Dice, ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien coma de ese pan vivirá eternamente. Se está refiriendo, ¿verdad?, al maná que ya les había hablado previamente. Así que los judíos dijeron, ¿quién es este que está diciendo que si comemos su cuerpo, ¿verdad? No entendieron. ¿Por qué? Porque el nivel de fe que tenían los judíos en aquel momento era demasiado elemental para poder entender el mensaje del Mesías.
vamos a ver que dentro de los apóstoles, ¿verdad? Los seguidores, vamos a ver que muchos se asustaron, había muchos que seguían, ¿verdad? Y los 12 que fueron escogidos. Esos seguidores, vamos a ver en uno de los versículos aquí, específicamente en el versículo, sigo en Juan 6, en el versículo 66 dice, desde ese momento, después que Jesús dijo eso, yo me imagino los judíos atemorizados, ¿verdad? Como que, este hereje, diciendo que si comemos de su cuerpo, no entendieron. Pero también vamos a ver que habían unos seguidores, ¿verdad? Muchos discípulos se echaron para atrás y se fueron. ¿Qué? Esas son las personas que tenemos muchas veces dentro de la iglesia, que no vamos con la certeza y la fe de que lo que estamos consumiendo es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Esos son los que deciden irse, abandonar la iglesia universal porque no pueden entender cuál es la manifestación divina a través de la Eucaristía, de ese sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Esos son los discípulos que deciden moverse porque verdaderamente en su corazón no hay esa fe o esa certeza, y podríamos compararlo, ¿verdad? Como que con esa fe elemental que tenían los judíos. Esos seguidores que deciden salir porque no creen, piensan que eso es un canto de pan, ¿verdad? Eso no tiene ningún valor. Eso lo vemos aquí también en la palabra. Muchos se echaron para atrás y ¿qué hicieron? Se fueron, pero Jesús fue bien enfático y le dice, ahí va donde sus 12 apóstoles y les dice, también vosotros queréis marcharos, también ustedes se quieren ir. Ahora mismo Jesús te pregunta, ¿también tú te quieres ir? ¿Ah? Porque escuchaste de mi boca que yo soy el pan de vida y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida y vida en abundancia y que yo le voy a resucitar. Y Jesús deja claro de que si quieren estar conmigo, tienen que aceptar mis palabras. Claro, ese tienen suena un poquito fuerte, ¿verdad? Porque Jesús va a poner la herramienta necesaria, que es el Espíritu Santo, su amor y su ejemplo a través de la palabra para que nosotros podamos internalizar, como lo hizo Pedro en reconocerlo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Como lo hizo en Juan el Bautista, tú eres el escogido. Yo no soy digno de bautizarte a ti, tú, ni de amarrarte las sandalias, ¿verdad? O sea, que si ese Espíritu Santo y tu corazón está con un terreno fértil, el Señor te va a revelar para que tú seas entonces ese apóstol que no se va a retirar, que no le va a tener miedo a la palabra, que no le va a tener miedo a los procesos y que no le va a tener miedo a la palabra del Señor. Y él confronta a los apóstoles y dice, ¿qué? Y ustedes le dicen, y ustedes también se van a ir. Y mire lo que le contesta a Pedro. Dice, Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? ¿A quién iremos si no es a ti? El Señor te está diciendo, y tú también vas a salir corriendo. Que tú pienses que eso es un pedazo de pan, que no es mi cuerpo, que el que come de mi cuerpo vivirá eternamente, yo lo resucitaré, te voy a dar la fuerza. Yo no te dejé un pedazo de pan, te dejé mi cuerpo, que fue entregado por ti, para tu salvación. Y mire qué sabio Pedro, ¿verdad? Revelado por el Espíritu Santo. Dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Verdad? Yo le digo, Señor, ¿a dónde voy a ir si no es a ti? ¿Verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. En los momentos más difíciles de mi vida, en momentos en donde yo no he podido quizás decir una sola palabra, simplemente he consumido ese cuerpo y esa sangre de Cristo y he llorado tanto porque he sentido simplemente que Jesús está dentro de mí, que el amor de los amores vino donde mí para darme vida eterna. Y Pedro le responde, ¿verdad? De manera tan sabia. Jesús le dice, no he sido yo quien los eligió a ustedes, no he sido yo quien los he elegido a ustedes. El Señor te dice, tú no me encontraste, yo te encontré, yo te estoy buscando, te he ido buscando y en esta noche quiero decirte, estoy presente,
te acabo de encontrar. Ven a mí, déjate amar. Déjame estar dentro de ti a través del sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y ahí vemos ese tercer nivel de fe, una fe profunda, que era la que tenían esos apóstoles. Y esa es la fe que nosotros, como laicos, como servidores, como misioneros, como apóstoles, como sacerdotes, ¿verdad? Como vida consagrada, esa fe madura de poder entender lo que Jesús quiso decirnos a través de la Eucaristía, lo que Jesús quiere decirnos a través de la palabra, no malinterpretar a conveniencia, ¿verdad? Es la palabra que nos da vida. ¿Qué? Así que no sé por qué puntito vamos, pero vamos por ahí para abajo. Dice, ya nos adelantamos, que dice, ¿verdad? Que Él promete, ¿verdad? En Juan 6:56. Y ya lo leímos, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es el quinto puntito que Jesús pone en mi corazón. Me dice, Jesús nos promete que habitará en nosotros. Que habitará en nosotros cuando consumimos esa Eucaristía. Porque, ¿verdad? Es el mismo Jesús. Es presencia real de Jesucristo, ¿verdad? Instituida por el mismo Jesús, el Rey de Reyes, presencia real y vida. Conmemoramos y somos obedientes, ¿verdad? En conmemorar y en celebrar esa Eucaristía desde que Jesús la instituye hasta las próximas generaciones, hasta el fin. Nos da promesa de vida en abundancia, promete que nos va a resucitar, ¿verdad? Y promete que va a estar dentro de nosotros. Y más que nada, la Eucaristía dice que contiene todo el bien espiritual. Mire lo que dice, mire lo que el Señor pone en mi corazón, y así mismo lo anoté. Contiene todo el bien, todo el bien espiritual necesario de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo, el pan bajado del cielo. Así que el Señor pone en mi corazón, contiene la Eucaristía. ¿Por qué creer y amar la Eucaristía? Porque contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Cristo mismo es el pan bajado del cielo. Y eso está en Juan 6:44, ¿verdad? Lo leo por aquí. Dice, nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado. Padre lo envía, Cristo mismo. ¿Qué? Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. Nos está diciendo, cuando tenemos un corazón dispuesto, somos enseñados por el mismo Cristo. Y Cristo contiene todo el bien necesario para su iglesia. Esa es la piedra angular. Dice, y todo el que ha escuchado, ¿verdad? Aprende y viene a mí. Por eso es que tenemos que instruirnos, ¿verdad? Así que la Eucaristía es una de las bases fundamentales de la iglesia. Número 7. ¿Qué? Constantemente el Señor pone en mi corazón, constantemente renovamos y recordamos la muerte y resurrección, ¿verdad? En esa consagración, en esa epítesis, como publiqué hace semanas atrás, se renueva, se actualiza y hacemos presente el único e irrepetible sacrificio de nuestro Salvador. Por eso Pablo más adelante repite lo mismo que hizo Jesús al instituir la Eucaristía. Lo vamos a ver en 1 de Corintios. Vamos a buscarlo por aquí. En 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. ¿Verdad? Ese punto que el Señor puso, ¿verdad? Que asimismo lo anoté,
a veces son palabras que yo no las puedo recordar y tengo pues mi libreta. Jesús me hace ver que se renueva, se actualiza y hacemos presente el único y irrepetible sacrificio de nuestro Salvador. Por eso vamos a ver que Pablo, ¿verdad?, ante el mandato del punto número 3 o 4 que les dije, ¿verdad?, que el Señor nos manda a hacer eso en su memoria, hacer esto en memoria mía, para que recordemos, para que renovemos, ¿verdad?, ese sacrificio que es único e irrepetible de nuestro Salvador, de tu Salvador, ¿verdad? Y vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Mire lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Ahí está hablando Pablo en la carta a Corintios. Pablo le está diciendo: lo que me dio el Señor yo se los voy a repetir, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: ese es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, así que Pablo en estos versículos renueva, repite las palabras de Jesús en esa Pascua, porque Jesús así les dio el mandato. Y dice: porque cada vez que coméis este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien coma el pan y beba de este cáliz del Señor, y vamos a ese versículo más adelante, que es el próximo punto que el Señor puso en mi corazón. Así que fíjese que Pablo repite, porque es un mandato del Señor. Así que por eso es que en nuestra Santa Misa se renueva, ¿verdad?, se recuerda la muerte y resurrección, y se actualiza, ¿verdad?, ese sacrificio de nuestro Salvador a través de cada misa. Es un mandato del Señor. Por eso es que debemos creer, ¿verdad?, y amar ese sacramento. Es el mismo Cristo Jesús. Si tú amas a Jesús y si tú crees en Jesús, hay que creer en la Eucaristía. Está en la palabra. ¿Okay? El punto número 8, y es uno de los puntos que más me estremeció cuando lo anoté. ¿Por qué? ¿Verdad? El octavo punto me dice lo siguiente: Jesucristo es real, la Eucaristía es real y tiene consecuencias. No es un simple pan que tú vas a comer por cumplir. Tú no vas a ir a comulgar porque tu amiga, tu familia comulgó. ¿Okay? Tienes que tener el corazón dispuesto, tener esa fe, ¿verdad?, de que es el mismo Cristo que tú vas a recibir y que ese Cristo Jesús va a permanecer en tu cuerpo. Siempre recordemos que nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe estar digno para recibir al mismo Cristo Jesús que se hace presente en esa Eucaristía. Primero. Segundo, nuestra alma y nuestro espíritu debe estar realmente preparada para recibir al mismo Cristo Jesús. ¿Qué? Hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a comulgar. Usted no vaya a comulgar porque es una rutina, porque eso es un pedazo de pan nada más, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Usted tiene que hacer una autoevaluación y tomar en consideración cómo está tu cuerpo y cómo está tu alma, ¿verdad? Porque dice que la Eucaristía es el mismo Cristo Jesús. Es Jesús, realmente Jesús, vivo. En ese pan que deja de ser pan para convertirse en el cuerpo, en ese vino que deja de ser vino para convertirse en su sangre que fue derramada en el Calvario. Y me dice la palabra que tiene consecuencias. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 27, básicamente hasta el 29, mire lo que me dice la palabra. Y yo creo que fue una de las cosas más fuertes que recibí, ¿verdad?, cuando fui recibiendo esta palabra. Me dice: así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente,
lo que les acabo de decir, sin estar preparado, serás reo, preso del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿verdad? Dice que, más adelante dice que se come su propia condenación, ¿ok? Y nosotros nos hablan de lo que es el pecado venial y lo que es el pecado mortal, ¿verdad? Tenemos que hacer uso del sacramento de la reconciliación, limpiar nuestra alma, ¿verdad? De todo pecado mortal para poder recibir dignamente a Cristo Jesús en esa Eucaristía. Y dice que tiene consecuencias, dice, examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Hay que hacer un examen de conciencia, porque el que come y bebe sin discernir, a lo loco, el cuerpo come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos. Miren lo que está diciendo. Por eso entre vosotros hay muchos enfermos y débiles y mueren tanto. No te está hablando de la muerte corporal, te está hablando de la muerte espiritual. Usted se come la consecuencia, usted se come su propia condenación y le dice, muchos están enfermos y débiles y al final mueren. La muerte es una muerte espiritual, ¿verdad? Dice, para al ser juzgados somos corregidos por el Señor para no ser condenados por el mundo. Por eso es importante el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y estar preparado, porque el mismo Señor, ¿verdad?, me deja saber a través de la palabra que hay consecuencias. Así que estamos hablando de un Cristo real, un Cristo vivo, que se hace presente en ese pan y en ese vino. Un Cristo, ¿verdad? Un Cristo real, un Cristo que nos promete vida eterna y resurrección. Un Cristo que nos promete estar en nosotros, un Cristo que es el centro mismo de la iglesia y que contiene todo el bien espiritual necesario, un Cristo que renovamos cada vez que se consagra, ¿verdad?, y consumimos ese cuerpo y esa sangre, y que tiene consecuencias, ¿verdad? Así que, ¿por qué amar y creer en la Eucaristía? Está escrito. Y la palabra no cambia. La palabra, nosotros no podemos adaptar la palabra a nuestra conveniencia, a nuestra generación. Mire, hay que reconciliarse, hay que respetar y amar la Eucaristía, porque según la palabra es el mismo Cristo que se posa sobre ese pan y lo vamos a consumir para obtener unos beneficios quizás físicos, pero más que físicos, espirituales. Es el bien de la iglesia, es el centro de la iglesia, ¿verdad? Y en esta pequeña reflexión quiero decirte, ¿verdad?, que como dice San Pablo, recuerda siempre, hermano, siempre recuerda que debemos creer y amar en los sacramentos, ¿verdad? Específicamente debemos creer y amar a nuestro Jesús, tu Salvador, que se concentra en ese regalo de amor a través de la Eucaristía y que se quedó con nosotros hasta que Él regrese, ¿verdad? Porque hasta que venga la nueva Pascua. Y siempre recordarte, como dice San Pablo, recuerda, nosotros somos ave de paso en este mundo y nosotros andamos por fe y no por vista. Así que tus ojos espirituales se abran, que tu corazón se abra y puedan entender que el mismo Cristo se encuentra en ese pedazo de pan y que la sangre que te lavó de los pecados y te dio vida y vida eterna, y que hay una promesa a través de ese sacramento, pueda ser revelado para ti en esta noche, ¿verdad? No andamos por vista, sino que caminamos por fe, como dice San Pablo. Reciban un abrazo y siempre recuerda que el corazón de Dios quiere siempre liberar una voz profética en medio de un Israel que está sediento. Bendecidos. Reciban un abrazo y los voy a dejar con una hermosa canción, ¿verdad?
Y no una hermosa canción, sino una pequeña oración, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús en esta noche se pose la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu salud. Y que este nuevo año 2021 sea un año en donde tus ojos espirituales puedan ver la presencia de Dios en cada detalle. Que tu corazón sea sanado, restaurado, liberado y sellado con la sangre de Cristo, para que este nuevo año tú puedas tener revelación a tu corazón y podamos continuar hacia lo que Dios nos pide, llevar una vida en santidad. Así que reciban la bendición de nuestro Padre y un abrazo fraternal.